Contame qué es lo que ves debajo del agua en esta turbiedad acá, porque siempre cuando se decanta un poco abajo se ve mejor el panorama. La verdad que la paritaria hoy tienen bastante ruido como consecuencia de una inflación que el gobierno no logra manejar, no logra contener, ¿no? Más allá de los esfuerzos que hace de la política monetaria y haciendo muy pocos esfuerzos del lado de la política fiscal, el gobierno no ha podido satisfacer las expectativas de bajar la inflación. Y en esto me parece central el punto de inflexión de la economía a partir de esa famosa conferencia de prensa allá el 28 de diciembre, cuando el gobierno reconoció la impotencia para llevar la inflación a lo que había aspirado, que era el 10%, y proponía poderla mantener al 15% como una forma de que Sturzenegger desde el Banco Central bajara la rigidez monetaria, digamos, bajara la tasa de interés. Y esto me parece que lejos de cumplir el objetivo que pretendía el gobierno, lo que hizo fue disparar aún más las expectativas de inflación, a punto tal que hoy casi no hay analista que sostenga que la inflación no va a estar en torno al 20%. Y si uno ve el último REM, que es la encuesta que hace el Banco Central a los principales centros de investigaciones económicas de la Argentina, así lo indica, está en 19,80, digamos. Pero lo que es peor es un punto y pico más que el REM del mes anterior. Entonces lo que esto está marcando es cómo a medida que van pasando los días o los meses, las expectativas porque la inflación baje son cada vez peores, digamos, y esto hace que obviamente los sindicatos se sientan fuertes a la hora de negociar paritaria y de exigir que al menos tengan una cláusula de ajuste en función de si la inflación se dispara o no. Claro, y el gobierno ha dicho que no quiere saber nada con la cláusula de gatillo, pero por ejemplo se firmó en el 15% uno de los gremios más importantes del país, que ha sido el de comercio. Con una cláusula que dicen que si en enero del año que viene la cosa no anduvo, hay una renegociación, no hay cláusula de gatillo. Pero hay otros importantes gremios, tenemos algunos por ejemplo aquí en Córdoba nomás, porque Schiaretti no quiere mucho lío, que han firmado con cláusula de gatillo. Pero hay otros importantes, como por ejemplo en el día de hoy el gremio de la salud ha dicho no, señores, no. Y el gremio del transporte de corta, media y larga distancia tampoco dicen que no. Y hay paros y en consecuencia esas incertidumbres en relación a cuál puede ser sobre todo el efecto de estas paritarias en el nivel inflacionario se mantienen vigentes, y eso determina que mucha gente, y de manera muy lamentable, no le cree al gobierno, y por eso sigue funcionando la maquinita de remarcar. Ese es el problema. Sí, la inflación, además de tener digamos, hay diferentes factores que generan inflación, ¿no? O sea, sin lugar a duda, el monetario es uno de ellos. O sea, cuando hay la emisión, hablando de maquinita, cuando se emite dinero para cubrir el déficit del sector público, porque el gobierno, si bien ha bajado la emisión, la sigue realizando. Es más, el año pasado emitió 25% y la inflación fue del 24,8%, digamos, ¿no? Pero además de las cuestiones de origen monetario y algunas que es de puja sectorial y demás, en Argentina es muy importante el tema de expectativas dentro de la inflación. No, seguro. ¿Y por qué? Y porque los argentinos nos hemos criado con inflación y además hemos tenido que soportar hiperinflación. Somos casi el único país que hemos tenido en el mundo que hemos tenido una hiperinflación sin haber tenido una guerra, digamos, ¿no? Como fue en el 89. Entonces, digo, los argentinos rápidamente despertamos ese instinto que tenemos por la remarcación, y ante la menor incertidumbre, sea política o sea económica, el argentino por las dudas acomoda el cuerpo y remarca. Entonces, sin un plan creíble, más allá de un anuncio que no le salió nada bien como era la conferencia de prensa, pero sin un plan creíble, las expectativas no se van a manejar, no se van a dominar. Y si vos no dominás las expectativas, es muy difícil que luego el plan antiinflacionario dé resultados. Si ustedes recuerdan, los oyentes, y vos, Gustavo, recordás, los planes inflacionarios que tuvieron algún efecto, si bien fue de corto plazo el efecto, lo tuvo porque los agentes económicos, sean familias, empresas, sindicatos, inversores, compraron en algún momento que ese plan iba a ser exitoso. Y por eso disminuyeron las presiones inflacionarias y por eso se adaptaron a no ajustar. Esto, primero que no hay plan en este momento, ¿no? Por lo menos un plan conocido.
Y por otro lado, digamos, ningún agente Lo único económico conocido es el gradualismo. es el gradualismo. Entonces, pero no hay plan inflacionario conocido. Y no, usted lo escucha en la Duhovne, y lamentablemente nuestro ministro de Finanzas ha dicho que no tiene herramientas para luchar contra la inflación. Realmente es preocupante. No, muy preocupante. Que el ministro te diga que es un objetivo, pero que no tiene herramientas, le agrega algo más a la duda de si se va a poder manejar la inflación. Seguramente con ese diagnóstico por parte del ministro, con lo que vemos y con la experiencia histórica de inflaciones alrededor del 20%, digamos, en las últimas décadas para promedio, difícilmente uno le pueda pedir a los trabajadores que acepten paritarias por debajo de ese monto o sin cláusula. El problema es cuando vos tenés una cláusula gatillo que se dispara cuando se dispara la inflación, también es muy difícil combatirle a la inflación, porque dentro de las funciones de costos, una de las principales, y para las empresas de servicio la principal, es el salario. Entonces, este es un problema que hasta que la sociedad, todos los agentes económicos, empresas, sindicatos, inversores y familias, no entendamos que es posible o que la inflación que se manifiesta por el gobierno es posible, eso no se va a dar. Digamos, no se va a dar la baja de la inflación. Entonces, vamos a seguir conviviendo con inflaciones altas, que para nosotros son inflaciones altas, pero que en términos regionales y mundiales son altísimas. Son altísimas. Nadie en la región... La única excepción es Venezuela, punto. Obviamente, pero nadie en la región trabaja con esa inflación. Burundi, no sé, esos países allí. Sí, estamos en un listado de países que no nos gusta vernos a los argentinos, sí. Claramente muy lejos de los aspiracionales, pero ni siquiera cerca de los de la región. Entonces eso nos va quitando muchas ventajas competitivas, digamos. Nos quita ventaja competitiva a la hora de conseguir inversiones, nos quita ventaja competitiva a la hora de plantear una reforma laboral necesaria que con términos regionales también estamos bastante complicados. Argentina tiene un problema serio. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que reforma laboral para los sindicatos e inclusive para muchos empresarios es mala palabra. Bueno, lo que pasa es que la reforma laboral es necesaria. Esto no quiere decir que uno vaya a precarizar el trabajo, pero indudablemente, si uno se fija la fecha en que se firmaron esos acuerdos colectivos de trabajo, digamos, claramente el mundo cambió, la economía cambió, la forma de producción... está perimida. La forma de producción cambió. Entonces, claramente yo soy un defensor de que los trabajadores tengan salarios dignos y que ganen bien, pero esto tiene que estar en el marco de un convenio colectivo que le permita a las empresas competir en la región, porque Brasil modificó su ley laboral. Chile tiene leyes laborales más flexibles. Entonces, si vos, digamos, ¿qué competitividad le das a un inversor para que venga a invertir a Argentina? Y cuando digo inversión en economía real, la inversión que nos interesa a todos, la que genera trabajo, que da empleo, digamos. Ese inversor necesita algunas certezas que lamentablemente hoy no se le puede dar, pero además necesita algunas condiciones, y una de esas principales condiciones que necesita es el tema del mercado de trabajo transparente, digamos, si bien con garantías para los trabajadores, pero ayornada a las necesidades actuales. Y eso hoy lamentablemente Argentina no lo tiene, por eso que muchos inversores deciden ir a invertir a otro lado, o vienen a invertir acá, sí y solo sí, el sindicato me da tal cosa, el gobierno me da tal otra, la energía me la cobran más barato, todo lo que la pyme no puede hacer, y por ende le cuesta tanto ser competitiva, las grandes inversiones que vienen por ahí lo logran, pero gracias al lobby propio del tamaño de empresa transnacional, pero no la empresario común, el empresario de todos los días, el empresario argentino, que en realidad es lo que uno debiera aspirar a que se desarrolle, porque ese empresario deja su utilidad acá, genera empleo acá, su familia vive acá y el compromiso lo tiene con el país. Claro, si tenemos el 90% de las empresas en este país son pymes. Así es. Es algo muy similar a lo que pasa en Italia. Y Italia precisamente creció cuando las pymes despegaron. Y ellos venían mal, porque venían de una guerra, ¿no era? Es que es imposible pensar desarrollar el sector industrial y olvidarse de la pyme. La pyme es sinónimo de trabajo en Argentina. Claro. La gran generadora de empleo... No las grandes venas, los capilares que alimentan a las grandes venas. La gran generadora de empleo en Argentina es la pyme. Entonces lo que pasa es que la pyme choca con una rigidez del mercado laboral tremendo. Choca con un problema de presión tributaria tremenda. Digamos, que en términos de nuevo,
uno puede discutir si la presión tributaria es alta o es baja, creo que vamos a convenir todo que es alta. Y yo lo escuché al propio gobernador de Córdoba diciendo que no se puede vivir con una presión menos del 30 porque los argentinos tenemos un Estado, y es verdad, los argentinos queremos un Estado grande. Ahora, el problema es que nuestras empresas no pueden competir a nivel internacional con una presión del 30, porque en la región el resto de los países no lo tienen esa presión. Claro, seguro que es así. Tienen mucho menos. Entonces digo, uno tiene que ver en cuál es el contexto con lo que debe competir. Y pretender dar competitividad con tipo de cambio es una locura. Primero porque dura muy poco tiempo. Mira, están haciendo esfuerzos para mantenerlo en 20,55, 20,60. Y segundo, porque en Argentina lo que le llaman técnicamente el pass-through, digamos, que es el paso del tipo de cambio al dólar, es tremendamente más rápido que en otros países de la región. Entonces, cuando vos aumentás el tipo de cambio, en no mucho tiempo se traslada a los precios. Con lo cual, esa devaluación que hiciste fue por poco tiempo. Bueno, le pasó a Macri, ni bien comenzó. ¿Por qué? Porque su propia tropa, 15 días antes, le subió los precios del 15%. Es decir, fue neutra la devaluación. Sí, bueno, ahí a Macri me parece que, Macri aspiraba a que aquellos empresarios, desde donde él viene, digamos, y fundamentalmente los formadores de precios en Argentina, iban a actuar de otra manera, ¿no? Y me parece que... Se equivocaba de cabo a rabo. Obviamente, porque al empresario lo mueve la búsqueda de utilidad, y si el Estado de alguna forma no le pone no lo logra encauzar, esto no quiero decir un Estado al nivel, digamos, como tenían los kirchneristas que pretendían disponer cuánto eran los precios, digamos, precios máximos, además eso la verdad que nunca ha funcionado ni en Argentina ni en el mundo, pero un Estado que más o menos, digamos, lo encausa el sector privado, claramente es difícil de obtener los beneficios que el gobierno pretendía de esa devaluación, y muy rápido esa devaluación se perdió, y hoy estamos a un tipo de cambio real multilateral muy parecido, hoy, ¿no? Con el dólar a 20.50, digamos, estamos con un tipo de cambio muy parecido, real multilateral, que es el que uno tiene que utilizar para comparar, muy parecido al que había ni bien asumió Macri con la devaluación. Y buena parte de todo esto que estamos conversando nosotros, indudablemente que lo están viendo desde afuera. Y el jueves van a decir de nuevo sometidos al Fondo Monetario Internacional. Viene una misión del Fondo que ya han dicho que no nos creen. Nos creen poco, por lo menos. Bueno, la verdad que uno le puede pedir al mundo que nos tenga paciencia, pero no que sean ingenuos, digamos, ¿no? Nunca lo fueron. Y claramente no tienen por qué creernos si los argentinos somos violadores seriales de lo que prometemos. Además, este es un problema, así como la inflación, tenemos un problema estructural y durante años hemos tenido inflaciones muy altas, del 20%, digamos. La violación permanente a lo que prometemos, más allá, y por ende una inseguridad jurídica permanente en Argentina, se da, incluso ya con el propio gobierno. Me parece que el mejor ejemplo, que es un ejemplo pequeño, pero como ejemplo vale, en el blanqueo le dijimos a todos los inversores, personas físicas y jurídicas, traigan sus dólares, inviértanlos acá. Por ejemplo, si las personas físicas lo invierten en título público, la renta de ese título público no va a estar grabada por ganancia. Y menos de un año reformamos el impuesto a la ganancia, sacamos la exención que había para las personas físicas de títulos públicos y ahora está grabado. Entonces, claramente, digo, después uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo aunque esté grave la renta financiera. Lo que digo es cómo cambiamos rápidamente lo que este propio gobierno definió. Entonces, no tienen por qué creernos porque nosotros los argentinos no creemos. Mirá, Gustavo, si vos agarrás las estadísticas ahora lo peor que le está pasando al gobierno es que hasta la última encuesta de Torcuato Di Tella, las expectativas eran que ahora estábamos complicados pero que íbamos a mejorar. Bueno, las expectativas ahora han comenzado a declinar. La gente dice, ahora estamos mal y creo que voy a estar complicado también el año que viene. Y eso es muy pernicioso para la economía. ¿Por qué? Porque vos, yo y los oyentes gastamos si creemos que no va a ir mejor. Nos endeudamos y por ende consumimos si creemos que nos va a ir mejor. Los empresarios invierten o toman empleados si creen que les va a ir mejor. Por el momento están siguiendo, están así, un poco como haciendo la plancha, ¿viste? Y vamos viendo. Salvo lo que decías vos, algunas grandes inversiones internacionales, como por ejemplo lo que ha dicho hoy el CEO de Nissan para todo el continente americano, que ha dicho que ha ratificado esta inversión de 600 millones y que dicen, Argentina no es competitiva, pero de todas maneras vamos a producir 400.000 pickups, y después viene Mercedes-Benz y viene Renault. A ese gran nivel, como decías vos, porque ahí sí ha habido un acuerdo con el sindicato de mecánicos. Claro. Es que
se tendría que tomar ejemplo de eso, ¿no? Es decir, Lo que- pero ir adelante, como te decía recién, es mala palabra. Es mala palabra. Tenés una embestida de un señor como Hugo Moyano que sabe que cambian las cosas. Sí, pero y ni hablemos si queremos hablar de las obras sociales. Pero Gustavo, el sector, digamos, el sector sindical lo va a tener que entender, porque si uno ve las estadísticas, la proporción de trabajadores informales versus formales, 40%. se tiene que dar cuenta que hoy los trabajadores formales, de la torta de empleo, uno dice empleo público, sector privado, informales, digo, o sin empleo, desempleado, cada vez es menor. Claro. Entonces digo, los sindicatos se tienen que replantear la necesidad de ayornarse a un mercado de trabajo mundial que está modificándose. Hay actividades que lamentablemente no están y hay otras que aparecen y se incorporan, y en eso me parece que es lo que deberían trabajar los sindicatos. Claro, y hace falta educación específica para ese tipo de nuevo empleo que no hay. Pero Argentina, Gustavo, es un país que curiosamente tiene trabajo pero no tiene empleo, digamos. Es decir, trabajo hay. El problema es que no hay empleo en blanco registrado, digamos. Entonces, por eso es tan grande lo informal, por eso es tan grande lo terciarizado, por eso es tan grande lo monotributistas. Digo, en algún momento como sociedad nos tenemos que sincerar. Por eso cuando yo digo, de esta situación no se sale sin una mesa de diálogo, no es porque crea que estas mesas de diálogo son, digamos, han dado resultado en Argentina, porque la verdad no han dado resultado. Pero no me imagino cómo hacemos para salir de una situación con precios relativos tan distorsionados como dejó el kirchnerismo, y con situaciones laborales tan anacrónicas, digamos, y con una presión tributaria tan alta, y con subsidios que por ahí no tienen ningún sentido, como por ejemplo, ya sé, vos me decís, es muy chiquito, pero sirve como ejemplo, como por ejemplo que un estudiante universitario que estudia en la Universidad Nacional de Córdoba gratis, que tiene el boleto educativo gratuito gratis, pague 4 pesos para almorzar. Claro. Realmente, yo te aseguro, y lo firmo ya y sin miedo a equivocarme, que debe haber muchísimos niños en Argentina, que se merecen ese subsidio de comida 4 pesos, mucho más que los estudiantes universitarios. Sí, seguro que no hay mea culpa en ningún sector, no hay ningún sector que esté dispuesto a hacer el esfuerzo para que esto entre todo lo grande. Y cuando digo sector, digo, pongo la corporación política también, con cantidad de asesores, con cantidad de secretaría, de subsecretaría, de ministerio. No, pero se siguen aumentando los sueldos en el Parlamento, por ejemplo, no hay límite para los asesores. El propio presidente dijo que tiene 1.270 y pico de empleados en la Biblioteca Nacional, cuando hay otro sector que no lo hay. Entonces digo, hasta que no logremos sentarnos en una mesa, los agentes económicos más importantes, entonces sindicato, gobierno y empresario como mínimo, y se pongan de acuerdo que hay cosas que todos tienen que ceder. La corporación política tiene que disminuir sus aspiraciones y el gasto. Y tiene que disminuir esta sensación populista de que todo te lo regalo para cambiarlo en todo esfuerzo será recompensado, digamos, para que una vez por todas la cultura de los argentinos cambie. El sector empresario tiene que decir, bueno, yo voy a gastar, pero hasta acá. No podés pretender tener márgenes, los mismos márgenes de ganancia cuando tenés una inflación del 30 y cuando tenés una inflación del 10. Claro, claramente tenés que adaptar tu margen a una economía más con una inflación más baja. Y los trabajadores no pueden pretender tener las mismas conquistas que tenían hace 40 años, porque el trabajo no es igual hoy. Tendrá que adaptarse, tendrá que ser distinta, podrán ser incluso mejores. Eso va a venir por la ola, esa ola que es imparable, ¿viste? Porque si no, mira, pensá y seamos realistas. ¿Cuánto quedan? Ya estamos en marzo, ¿eh? Quedan 9 meses para el 19. En el 19, elecciones presidenciales. Todo condicionado a las elecciones. Si no lo hacemos en estos 9 meses... Sí, pero ahí me acabo de enterar que lo tienen que hacer antes de ir al Mundial, porque la mayoría del Congreso se va al Mundial. Sí. Con lo cual, de estos pocos meses que nos quedan, hay que trabajar de manera muy eficiente para lograr acuerdos antes del Mundial o después del Mundial, dependiendo del humor social. Es Argentina año verde. Lo que pasa es que por algo no nos entienden. Y por algo viene el Fondo Monetario Internacional, porque ni siquiera cuando vienen acá lo terminan de entender, de cómo somos los argentinos. Ese es el por tema. algo no vienen las Somos inversiones. responsables todos de todo lo que Por algo no vienen las inversiones, y lo que es peor, por algo muchos argentinos no invierten en Argentina. Entonces, la verdad que lo que primero tengo que hacer es una autocrítica de por qué los propios argentinos, que nos criamos en Argentina, que conocemos la Argentina, que sabemos cómo piensan y demás, tampoco quieren invertir acá.
¿Van a invertir en Uruguay o en Bueno, Chile? se lo dijeron los españoles al ministro. ¿Sí? Cuando Duhovne fue a buscar inversión, dice, pero oiga, usted viene a buscar inversión acá y tiene su dinero afuera. Es un mensaje muy duro para un ministro. ¿Seguro? Pero también es un mensaje muy claro para un inversor extranjero. Seguro. Los inversores compran confianza y compran institucionalidad. Si no tenés institucionalidad y no la has tenido en los últimos años y los que conducen no tienen confianza, ¿por qué la voy a tener yo que tienen otras alternativas? Si en la región misma pueden ir a países que han demostrado una coherencia con las inversiones. Van a Bolivia, a Paraguay. Bueno, es que han demostrado coherencia con las inversiones, más allá de su ideología. Seguro. Porque digo, acá lo que uno tiene que entender es que la inversión hay que tratarla como inversores que vienen a buscar una rentabilidad y que uno le tiene que poner condiciones para que esto no sea abusivo, digamos, ¿no? Pero sí condiciones que se respeten, independientemente de cuál haya sido el gobierno que se les haya dado. Porque en realidad a los inversores no les importa tanto el gobierno como les importa cómo actuamos como Estado. Y acá es un rol fundamental. No, porque si no Chile, entendeme, con los cambios que han tenido, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, y de nuevo a la derecha, es decir, ahí en Argentina eso hubiera sido el hazmerreír del mundo. En cambio han seguido una línea, desde Pinochet para acá, derecho. ¿Y los brasileros? Los brasileños. Y los brasileños que han cambiado corrupción, no corrupción, sí corrupción, salieron de la crisis y está creciendo el 3,5. Pero la línea respecto de las inversiones se mantiene. Entonces, digo, a ver, ni los argentinos tenemos confianza en la Argentina y esto lo demuestra la falta de demanda de dinero. ¿Qué demanda de dinero? Los pesos que los argentinos queremos tener en el bolsillo. Los argentinos no queremos pesos, queremos dólares. Sí, lamentablemente Esto es falta de confianza en la moneda, y la falta de confianza en la moneda en el fondo es falta de confianza. Yo te aseguro que muchos de los que están diciendo no, este gobierno le va a ir bien, no, estamos creciendo, seguro que el 19 salimos, han salido a cubrirse con dólares en estos días. Y atendeme, si desaparece el peso la moneda, el peso no existe más. Bueno, Pues ya está. Parece una nadería, pero el símbolo desaparece.